la carátula todos, ¿no? Que dice formación de recursos humanos. ¿Les parece Sí. que empecemos? Algunas consignas para que esta primera experiencia sea lo más positiva posible. Primero, por favor, acuérdense de silenciar los micrófonos. Marcia se los está silenciando, pero ustedes no intenten prenderlos ahora, ¿sí? Vamos a tener espacio para que cada uno haga sus consultas, pero ahora, por favor, les pido que lo silencien, ¿sí? Lo segundo que les contamos ayer cuando les mandamos el link es que usen el chat para hacer preguntas. Yo cada tanto voy a hacer una parada, voy a ver, vamos a ver Marcia, que va a ser la moderadora el día de hoy, cuáles son las consultas que ustedes nos están mandando y vamos a ir respondiéndolo. La cuestión es que somos muchos, así que bueno, estuvimos viendo cuál es la mejor manera de poder evacuar las dudas o las inquietudes de cada uno de ustedes. Entonces, nos parece que las normas de convivencia van a ser hoy que silencien los micrófonos, los prendan cuando nosotros le digamos que que pueden prenderlos, y vayan mandándonos las consultas a medida que las van teniendo a través del chat y los vamos a ir respondiendo. ¿Les parece bien? Ok, veo que me están haciendo caso porque no me responde ninguno. Bueno, bienvenidos a este primer taller gratuito. Denme un segundito que cuestión de la tecnología no me está dejando avanzar. Bien, bienvenidos entonces, como les decía, a este primer taller gratuito. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar en el conocimiento de la organización y su contexto. Básicamente, en lo que nos vamos a concentrar es en herramientas bastante simples, en donde lo que vamos a hacer es trabajar con la implementación del punto 4.1 de la norma. En sucesivos talleres que iremos viendo más adelante, vamos a concentrarnos en otros de la norma. Pero hoy el objetivo es el 4.1 de las ISO, que es conocimiento de la organización y su concepto, ¿sí? Bueno, vamos por los conceptos generales. Lo primero que me gustaría charlar con ustedes es esto de dónde viene esto del conocimiento de la organización y su concepto. ¿Cuál fue el espíritu que hay atrás de esto? Y el espíritu es que básicamente todos nosotros, los que estamos hoy acá, pertenecemos a distintos tipos de organizaciones. Estas organizaciones pertenecerán al sector privado, al sector público, serán una empresa mixta, serán empresas de distintos rubros. Hoy, por ejemplo, tenemos desde laboratorios hasta petroleras, mineras, empresas de transporte, de emergencias médicas, consultores, etcétera. Empresas que tienen un número importante de empleados, grandes empresas, pymes, unipersonales. Pero independientemente de dónde estemos, en qué organización nos toque desempeñarnos, básicamente todas las organizaciones tienen tres objetivos estratégicos. Y estos objetivos estratégicos tienen que ver con el crecimiento, la sostenibilidad y la rentabilidad. Entonces, ¿cómo se engloba esto con la norma? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, que las ISO, los que me dicen es que desde el punto de arranque de la implementación de la norma, voy a tener que tener en cuenta estos objetivos estratégicos. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de las empresas hay paradigmas que cuando empezamos a trabajar con norma vamos a tener que romper. Y lo primero es que no hay tiempo para planificar. Ustedes no se imaginan la cantidad de organizaciones en donde no hay un análisis estratégico de la organización. ¿Y por qué no lo hay? Bueno, por una cuestión lógica también. La mayoría está tratando de subsistir el día a día, con lo cual no hay un tiempo de reflexión y de planificación. Están todo el tiempo tratando de subsanar los problemas diarios y no tienen tiempo para esto de la planificación. Y bueno, y las normas que nos dicen, bueno, empecemos a
darnos este tiempo para la planificación estratégica. Otro de los paradigmas que hay es que esto que yo les decía, lo urgente antes que lo importante. Entonces, siempre hay alguna cuestión que solucionar, con lo cual la planificación y menos la planificación estratégica, generalmente no hay tiempo. El otro punto es que la mayoría de las organizaciones no es que trabajen sin estrategia, de hecho la tienen, porque si no, no podrían subsistir en el tiempo, no podrían trascender. Pero ¿qué pasa? Que esa estrategia organizativa está en la mente de la dirección y está sin formalizar. Y lo que es más grave es que, además de sin formalizar, está sin comunicar. Solamente algunos pocos pueden o conocen cuál es el camino que se plantea la organización. Y aunque ustedes no lo crean, esto pasa en muchísimas organizaciones que están trabajando básicamente a ciegas, ¿sí? El otro paradigma, y esto también es sumamente importante, es que no todos analizan, hay veces, hay algunos que sí hacen un análisis organizacional, pero no siempre cuentan con las herramientas y perciben una realidad que es distorsionada. ¿Y esto por qué pasa a veces? Y porque esta realidad que perciben no está consensuada con el resto de la organización. Hay un caso que para mí me pareció muy emblemático, digamos, cuando trabajábamos en el contexto de la organización, de una empresa en donde los dueños decían que uno de sus principales fortalezas era su infraestructura. Se trataba de un restaurante para 500 personas, y ellos lo que decían es que su mayor fortaleza era la infraestructura que tenían en la cocina. Ahora, por el otro lado, cuando uno se reunía con el chef, con los jefes de cocina, con los mozos, decía que su principal debilidad era la cocina. Básicamente, ¿qué era lo que teníamos acá? Y una realidad distorsionada. ¿Qué decían digamos, los CEOs de la organización, los socios? Que ellos habían invertido muchísimo dinero, que toda la infraestructura que tenían era de acero inoxidable, lo más tecnológicamente, lo mejor que se podía comprar en el mercado argentino. Y por el otro lado, lo que nos pasaba era que cuando uno trabajaba con la gente de cocina, ellos decían que sí, está bien, habían comprado la mejor tecnología posible, pero el layout, la distribución de la cocina no era la óptima, era muy pequeña, con lo cual se demoraban los procesos, y esto hacía que los platos fueran servidos a los 45 minutos en promedio de lo tendido. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el análisis del contexto interno no estaban trabajando sobre la realidad de lo que pasaba. Básicamente, ¿por qué? Porque no habían trabajado con toda la organización. Entonces se estaban tomando decisiones en función a una realidad distorsionada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de acá? Que cuando uno trabaja en el análisis del concepto, no es una actividad que se pueda hacer solo, sino que ya vamos a ver que va a requerir de que trabajemos con todas las áreas de la organización. Si no, corremos el riesgo de este paradigma que tenemos acá, que es trabajar con una realidad que no es la real de la organización. Ahora, el punto siguiente que es importante que analicemos, seguramente varios de ustedes lo conocen, los que están empezando a adentrarse en el mundo de las normas, no, y es que las normas ISO tienen una estructura de alto nivel. ¿Qué significa la estructura de alto nivel? Que esto es algo que van a empezar a escuchar. Y es que todas las normas cuentan, las ISO, tienen un marco común, que es esta estructura de alto nivel. ¿Y esto qué significa? Que tienen textos idénticos y que tienen términos comunes y básicamente una estructura. ¿Qué significa? Que bueno, básicamente las ISO tienen 10 puntos de la norma, y entre el punto 4, que es el contexto de la organización, y el punto 10, todas tienen la misma estructura. ¿Esto qué significa? Que el punto 4 es el 4 para cualquiera de las normas. ¿Y esto qué hace? Y bueno, que sea muchísimo más sencillo el poder integrar las normas, ¿sí?
vemos a la organización desde distintos puntos de vista, pero en realidad la estructura de la norma, los puntos, los requisitos que vamos a tener que desarrollar son los mismos. Entonces, si nosotros trabajamos con 9001, gestión de calidad, vamos a ver que el punto 4 de análisis de contexto es el mismo que si, o me pide lo mismo la norma, que si trabajamos con 14.001, que es gestión ambiental, con 22.001, que es gestión de la inocuidad, con 45.000, que es seguridad y salud ocupacional, o con la 50.001, que es gestión de la energía. ¿Esto qué significa básicamente? Que la herramienta que vamos a ver hoy, la van a poder utilizar para el tratamiento de cualquiera de estas normas. Ahora, lo que van a tener que hacer, obviamente, es hacer el enfoque en la cuestión en la que están planteando la norma, pero la herramienta que pueden utilizar es básicamente la misma, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá sobre todo los que son nuevos, en esta estructura normativa, lo que hice fue copiarles la estructura de la 9001 y la de la 14001, y fíjense que justo abajo de la palabra ISO, en la 9001 me dice concepto de la organización, y en la 14001 también me dice concepto de la organización, ¿sí? Esto es la estructura común que les hablé hace unos minutos, ¿sí? Entonces, el contexto de la organización, que es este primer punto de requisitos que abordan las normas ISO, tiene 4 puntos, que es el 4.1, contexto de la organización, comprensión de la organización y su contexto, que es el objeto de lo que vamos a ver en esta charla. En la próxima charla, que probablemente sea de acá a 15 días, así que les vamos a mandar la invitación, vamos a trabajar sobre la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En la 4, el punto 4.3 habla del alcance del sistema de gestión de calidad, y lo que yo hice es copiarles en amarillito como dice la 14.001, que también lo van a ver en el resto de las normas. Entonces fíjense, en la 4.3 de la 9001 dice determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. En el 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Y así sucesivamente con el resto de las normas. Y el punto 4 habla del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, y bueno, en 9001, y sistema de gestión ambiental en la 14.001, ¿sí? Con esto que les quiero transmitir, que muchas de las herramientas que estemos viendo en estas charlas que hemos organizado para ustedes no van a ser solamente aplicables para 9001, sino que la van a poder traspolar y aplicar también a el resto de las normas ISO, inclusive desde alimentos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la importancia del análisis de concepto? Porque la norma comienza con esto. Yo les confieso que cuando en el 2015 empecé a analizar la 9001 con las actualizaciones que traía la norma, esto me pareció sumamente importante, porque básicamente lo que me pide la norma es que entienda que mi organización no está sola, sino que mi organización está inserta en una sociedad, y por lo tanto puede ser afectada por esa sociedad en la que se mueve, o mi organización afecta a esa organización. Es un ida y vuelta, ¿sí? Entonces, la importancia del análisis de concepto es que me permite insertar a mi organización dentro de una sociedad. Y lo interesante de esto es que antes, la versión anterior, estaba como muy enfocada hacia los procesos internos de la organización, y ahora la norma me obliga a ver también a aquellos vinculados con el medio en que se desarrolla mi organización. Ahora bien, ¿cómo y cada cuánto voy a hacer el análisis de concepto? Y esto va a ser algo que van a tener que definir ustedes, va a depender de su organización. Básicamente hay 3 posibilidades. El análisis ad hoc es un análisis que ustedes pueden hacer a corto plazo, son exámenes esporádicos e inicialmente, y normalmente se inician por una crisis. Yo imagino que todos ustedes, los que estén en sistemas de gestión,
a todos o a la mayoría nos debe haber agarrado desprevenidos lo de la situación del coronavirus, con lo cual han tenido que revisar sus análisis de concepto e incluir también esto. Me pasó hace pocos días que hablé con una organización de alimentos y ellos me contaban que dentro de su análisis de concepto ellos sí habían tenido en cuenta algún tipo de situación eventual, digamos, algún tipo de situación catastrófica, pero no como el coronavirus, con lo cual lo que habían hecho era volver a analizar, a incorporar este tipo de situación dentro de su análisis de contexto. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron su análisis de contexto en función a la crisis. Básicamente lo que hicieron es mejorarlo en función a un análisis ad hoc. La segunda alternativa que tenemos es hacer un análisis regular. Básicamente lo que nos plantea acá es hacer estudios en un periodo de tiempo. Generalmente lo que hacen es una vez al año, ¿sí? Y con actualización ad hoc en función a la crisis. La mayoría de los años no nos va a pasar nada parecido a esto, con lo cual el análisis regular es por ahí lo más usado por las organizaciones. Y hay una tercera alternativa que es el análisis continuo y también se le suele llamar análisis de aprendizaje continuo, que es una recogida de datos estructurales y continuos de la organización y su concepto. Básicamente, ¿quiénes son los que usan este análisis continuo? Bueno, aquellas organizaciones que se mueven en un entorno muy dinámico, ¿sí? Aquellas organizaciones que están... Perdón, hola. Hola. Perdón, era nuestra coordinadora, por eso, nuestra moderadora, por eso es que lo atendí. En el análisis continuo, esto que les estoy diciendo, básicamente, ¿quiénes son las organizaciones? Y bueno, son aquellas que tienen un análisis un concepto muy dinámico. Entonces yo me imagino aquellas organizaciones que, por ejemplo, están en cuestiones tecnológicas o informáticas, en donde el análisis competitivo, básicamente el mercado, es absolutamente rápido y dinámico, con lo cual no les sirve hacer un análisis sistemático una vez al año, porque en un año cambió toda su realidad. Entonces son ellos los que hacen este análisis continuo. Para la mayoría de los mortales, los que estamos en empresas regulares, generalmente el análisis regular una vez al año con algún análisis ad hoc podría sernos de utilidad. ¿Cuál deberían usar y por qué? Bueno, lo primero que van a tener que establecer es cuán dinámica es la realidad de su organización. Si ustedes hacen un análisis profundo como el que les vamos a plantear en esta charla, es muy probable que con un análisis regular bien hecho les sea de utilidad a su organización. Ahora, lo segundo que van a tener que hacer cuando empiecen a trabajar en esto, lo primero era definir con qué frecuencia voy a hacer el análisis. Lo segundo que voy a tener que hacer es establecer un plan de trabajo. ¿Sí? Analía, frenamos un poquito para hacer consultas si venimos bien. Perfecto. ¿Sí? Los escucho entonces, ¿sí? O Marcia, o nos pasan o nos han escrito varias alguna consulta en el chat. No, por el momento está todo bien, pero quería consultarles si vienen bien, venimos bien a tiempo, no hay ningún problema, avanzamos entonces. Esperemos un segundito para que tengan tiempo de escribirnos y sigo. Todo bien, Ani, seguimos entonces, gracias. Perfecto. Igualmente vuelvo a hacer una parada antes de empezar en las herramientas. Y esto que les estoy dando básicamente en esta primera etapa es el análisis conceptual, de dónde viene todo esto que nos está pidiendo la norma. ¿Sí? Pero las herramientas concretas, si me dan unos minutitos ya vamos a llegar.
Bueno, el plan de trabajo. Y esto es importante que hagan un plan de trabajo porque básicamente lo primero que van a tener que hacer es definir el equipo de trabajo. Miren, no se imaginan la diferencia que hay cuando uno lee un análisis o cuando analiza la devolución de alguna organización sobre el análisis de contexto. Uno se da cuenta al instante si fue trabajado en equipo o si fue trabajado por una sola persona. La diferencia entre uno y otro es abismal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el equipo de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que hace unos minutos yo les decía que generalmente la estrategia está en la cabeza de la dirección, en los CEOs, en los dueños, en los gerentes generales, en los gerentes de área? Y es así, digamos, las cuestiones externas del análisis de contexto, el equipo de trabajo fundamental con el que ustedes van a tener que trabajar es básicamente con la alta dirección y con las gerencias, que es en donde vamos a tener la información. Pero después es importante también que trabajemos con la gente y armemos equipos de trabajo, talleres cortos en donde podamos escuchar también su parecer, porque nadie sabe más del trabajo y de las áreas que aquel que lo vive todos los días. Entonces, no vamos a poder trabajar en el análisis interno de fortalezas y debilidades si no trabajamos con la gente. Si no, les va a pasar lo que me pasó con el restaurante hace unos años, en donde digamos, en donde una cuestión clave, digamos, para unos era una fortaleza y para otros era una debilidad. Entonces, los grupos de trabajo, ¿cómo deberían ser? Los grupos de trabajo para trabajar el análisis externo, formado, como les decía, por la dirección y por las gerencias. Ellos también nos van a dar su parecer acerca del análisis interno de fortalezas y debilidades, y una segunda instancia en donde trabajemos con las distintas áreas de trabajo en las fortalezas y debilidades. Ahora bien, mi recomendación, ¿cuál es? No los mezclemos. Y no los mezclemos porque si nosotros trabajamos básicamente con un nivel operativo y al frente tienen a sus jefes, es muy difícil que por ahí, salvo que sean organizaciones abiertas con un alto grado de confianza, que realmente puedan expresar las fortalezas y debilidades. Las fortalezas no tanto, porque no se comprometen, pero en las debilidades muchas veces en las organizaciones el personal operativo no se anima a hablar. Entonces, si lo que nosotros necesitamos es realmente información para poder trabajar con coherencia en este contexto que tenemos que analizar, es importante que definamos grupos diferentes. Por un lado, lo reúno a la dirección y a los gerentes. Por el otro lado, me reúno con el personal operativo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto de definir los equipos de trabajo. En segundo lugar, tengo lo que yo le llamo la recopilación de los hechos. Yo no puedo ir a un taller si no tengo antes recopilados hechos, evidencias. Ya vamos a ver cuáles son las fuentes y cuáles son estos hechos, información previa, digamos, que yo tendría que tratar de validar en estos talleres. ¿Por qué? Porque puede ser que haya cuestiones que no surjan en los talleres, pero que yo sí sé que yo estoy hablando desde el área de calidad o desde el área de consultoría, que yo sí sé que deberíamos trabajar y validar con la gente. La tercera etapa dentro de este plan de trabajo es comprender las distintas tendencias de aspectos internos, externos y factores de éxito, y finalmente usar las herramientas para analizar el contexto. Básicamente estos son los 4 puntos, y ahora lo que voy a hacer es tratar de precisarles un poco más estos cuatro puntos. El primero es el equipo de trabajo, esto que yo ya les dije antes, ¿sí? Separo por grupo y trabajo y trato de recabar y recopilar la información de aquellos que están directamente involucrados con los hechos. Ahora bien,
Puede ser, y de las organizaciones que están participando hoy dentro de esta capacitación, he visto algunas que no necesariamente están ubicadas en un solo lugar físico. Entonces, dentro del equipo de trabajo y de la metodología, lo que puedo plantearme también es hacer formularios autoadministrados para distribuir en los distintos equipos de trabajo y que ellos me hagan una devolución online. A lo mejor no la reunión presencial, si no la puedo hacer por una cuestión de distancia, por ejemplo, o de turnos, que también eso es otra cuestión que voy a tener que analizar en mi organización. Puedo trabajar sobre todo con los niveles operativos, con el FODA, básicamente con las fortalezas y debilidades, planteándome a lo mejor una matriz de cuestiones internas en donde lo que voy a hacer es, digamos, consultar con la gente y que ellos puedan responderme qué consideran que es fortaleza, qué consideran que es debilidad del listado del checklist que yo les presento y que tengan la oportunidad de agregar algún otro aspecto que también me falte. Pero básicamente aquí de lo que se trata del equipo de trabajo es que encontremos las formas dentro de nuestras organizaciones de poder tener el panorama completo, que no nos pase como en una de las primeras filminas en donde tengo una realidad distorsionada, ¿sí? Este análisis estratégico me va a servir para tomar decisiones que van a ser claves en mi organización. Entonces es por eso que necesito contar con la mejor y más completa información. ¿Y esto cómo lo voy a lograr? Y básicamente trabajando en equipo, invitando a participar de esta actividad a las distintas áreas de mi organización. Y ojo, un valor agregado que tiene también esto del trabajo en equipo es que yo los voy a empezar a sensibilizar, a que empiecen a entender de qué se trata esto de trabajar con calidad o con cualquiera de los otros sistemas de gestión en mi organización. Y acá les hago un paréntesis, cuando ustedes trabajen en 45001, que es seguridad y salud ocupacional, el paradigma de esta norma es que vamos a tener que tener la participación del personal, entonces cuánto mejor que empiecen a participar desde el análisis del contexto, ¿sí? El segundo punto son las fuentes de análisis, las fuentes de información. ¿Se acuerdan que yo les decía que tengo que tener información previa para empezar a trabajar esto? Pero bueno, ¿cuál es esa información previa que voy a tener que buscar? Y básicamente me voy a tener que remitir a la declaración de la misión y de la visión. Y tengo que partir desde ahí, desde la estrategia para realizar la estrategia de mi organización, tengo que partir por entender qué es mi organización, hacia dónde quiere ir en mi organización, y es por eso que voy a tener que buscar esta información. Puede ser que en la organización en la que me encuentre trabajando haya planes estratégicos previos. Entonces es muy rico buscarlos, básicamente porque seguramente me va a dar algunos aspectos, sobre todo me va a permitir ver algunos aspectos externos del análisis externo que he hecho en periodos anteriores. Otros datos que también voy a tener que buscar son datos históricos del desempeño. Sería útil que si mi organización ya cuenta con algún tipo de indicador, por más que no esté certificado, no hace falta, pero seguramente yo analizo indicadores dentro de mi organización, indicadores de venta, indicadores de volumen, indicadores de recursos humanos, indicadores de capacitación. Debo tener muchísimos indicadores dentro de mi organización que puedo recopilar y tenerlos presentes, sobre todo a la hora de plantear las fortalezas y debilidades. Otro punto que también es sumamente importante y que es clave para 14.000, para 45.001, es el tema de los requisitos legales, ¿sí? Entonces también tener en cuenta estos requisitos legales, porque pues básicamente ¿qué se van a constituir estos requisitos legales? Y en oportunidades u amenazas vinculado a lo legal, que ya vamos a ver cuando analicemos el PES, donde los vamos a incluir. Entonces es sumamente importante que los tenga presente, igual que los requisitos de los clientes, ¿sí? Otro punto que es importante tener en cuenta, sobre todo cuando yo empiece a analizar el contexto externo, son los estudios comparativos.
Hace unos años no lo teníamos, hoy hay muchísimos estudios comparativos de distintas fuentes en Internet. Internet es una, y San Google es maravilloso. Entonces es importante que antes de ponerme a trabajar con el análisis externo de mi organización, de los factores externos, recopile información, vea qué estudios comparativos hay del sector en donde se encuentra mi organización. ¿Por qué? Porque básicamente ahí voy a encontrar tendencias de mercados, tendencias sociales, distinta información que me va a permitir también hacer mucho más rico mi análisis externo. Entonces, debería ser un parate buscar esta información también antes de empezar a hacer el análisis de contexto. Y después otro punto que también es sumamente importante, releven en el mercado cuáles son las mejores prácticas para el desarrollo de la actividad que cada uno de ustedes están trabajando. Entonces, ¿qué les quiero transmitir acá? No se sienten, no empiecen a organizar cuál va a ser el plan de trabajo, el análisis de contexto, si primero no han reunido toda esta información previa, porque si no, ¿qué pasa? Que vamos a, de vuelta, trabajar con información distorsionada, voy a tomar decisiones sobre cuestiones que no estoy del todo seguro. Ah, no, porque me parece que la tendencia de mercado va hacia este determinado punto, hacia este determinado tipo de producto o de servicio. Pero la realidad es que fue algo que escuché de oídos o lo leí. La verdad es que estamos tan bombardeados con información que ustedes necesitan tomar decisiones sobre hechos. Entonces busquen estudios comparativos que sean, que tengan una base, no sé si tanto científica, pero que tengan una buena, que la fuente sea una fuente reconocida. Entonces, una vez que yo tengo toda esta información en mi poder, recién debería plantearme el cronograma de reuniones o de actividades que voy a hacer con el equipo de trabajo que definí anteriormente. Vamos al próximo punto. Llegado, ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con cuál podría ser la herramienta para poder hacer el análisis de contexto. Un punto acá Analía, es importante. Lleguemos te molesto, dudas. tenemos una consulta. Verónica Perfecto. Grupe nos pregunta si la mirada del personal no sería más sobre un contexto interno que externo. Sí, absolutamente. Por eso yo les decía que dividan el grupo. La gerencia, la dirección, los dueños que me van a dar, el interno y el externo. Sí, un segundito, parece ser que se cortó el audio. Aguárdenme un segundito. Un segundito, aprovechen para tomarse un mate, un café, ya conectamos de nuevo. Hola.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Ana, lo que no se ve es la presentación. Acaba de ingresar, me parece. Ahora, hola, Sí, no, todavía no. yo mi Ahí pantalla estamos. ya la veo, así que tardo unos segunditos en volver. Bueno, lo Perfecto. que recién Retomamos entonces. no, sí, disculpen, se cayó la conexión compartida del celular, así que la primera vez que se me cae. Esperemos que no vuelva a pasar hasta que termine la charla. Si no, me reconecto inmediatamente, no se preocupen. Bueno, lo que les decía, lo que recién les estaba transmitiendo es, cada uno lo que me va a dar es la mejor información desde el punto, desde el lugar en la organización en donde se encuentra. Entonces, claramente, niveles operativos me van a dar fortalezas y debilidades y los niveles más altos dentro de la organización me van a dar no solamente las fortalezas y debilidades, sino que ellos son los que están más vinculados con el medio, con lo cual ellos son los que me van a poder dar las fortalezas y debilidades. Ahora vamos a empezar a trabajar con las herramientas. Acá, fíjense, la norma ISO 9001-2015 y lo mismo va a pasar con el resto de las normas, no requiere el empleo de métodos formales para documentar la información del concepto. El tema es que si nosotros no tenemos un método formal, es muy difícil de poder demostrar este análisis que hacemos, pero además la formalización lo que nos va a permitir es que deje de estar este análisis de contexto en la mente del CEO, de los dueños o de los gerentes, y que pase a ser una herramienta de trabajo para la organización. Por eso me parece que es sumamente rico para una organización que pueda usar una herramienta formal. La herramienta que les voy a mostrar básicamente es, tenemos dos partes, dos puntos que tenemos que lograr verificar dentro de la norma. Por un lado, yo tengo que encontrar herramientas que me permitan la mejor identificación posible de los aspectos internos y externos de mi organización. Pero no me tengo que quedar solamente con la herramienta de identificación, sino que yo después voy a tener que priorizarlos y en función a esta priorización o de establecerles un grado de pertinencia, que ya vamos a ver también cómo lo vamos a hacer, voy a tener que hacer un seguimiento, ¿sí? Entonces, en la primera parte nos vamos a concentrar en las herramientas de identificación. ¿Qué herramientas les busqué yo? Y básicamente es el FODA. Pero al FODA vamos a trabajarlo de otra manera. ¿Sí? Vamos a, para los aspectos externos de oportunidades y amenazas, para poder hacer un análisis mucho más rico y que no se nos escapen cuestiones que realmente después nos van a afectar a nuestra organización, la primera metodología que les voy a mostrar es el análisis test, ¿sí? Y después, para fortalezas y debilidades, sí lo vamos a hacer como habitualmente lo trabajamos en el FODA. Déjenme que les siga explicando. Vamos entonces al PES. El análisis PES, básicamente de lo que me dice es que las cuestiones externas de mi organización las voy a tener que agrupar en políticas, económicos, sociales y tecnológicos. Fíjense cómo la palabra PES se forma con la primera letra de estos cuatro aspectos. ¿Esto qué significa? Que en lugar de hacer un listado con todas las que se me van ocurriendo, a los efectos del análisis es mucho más rico que yo lo pueda agrupar en estas cuatro grandes temáticas, ¿sí? Yo lo que hice para que sea mucho más sencillo el análisis a partir de este momento es tomar una organización modelo. ¿Qué organización modelo se me ocurre? Bueno, una empresa constructora, ¿sí? Es una empresa constructora, una pyme constructora, que hace construcción tradicional. ¿Qué significa tradicional? Lo que ustedes han visto, cómo están hechas, cómo están construidas la mayoría de nuestras casas, ¿sí? Así que bueno, ¿cuáles son los aspectos externos que podrían afectar a esta organización? Desde el punto de vista político, una cuestión que los podría afectar, que podría afectar su sistema de gestión de calidad, son incentivos gubernamentales para la construcción, Plan Procrear. ¿Sí? Este aspecto político
podría ser muy importante para mi empresa constructora. ¿Esto qué significa? Que probablemente a partir del plan Procrear yo pueda tener un mayor número de consultas y que puedo convertir en nuevos clientes de mi organización. Ahora bien, voy a factores económicos. Un factor económico que puede afectar a mi constructora es la disminución de ventas en función a la crisis económica. Y puede afectarme también, que es económico, la apertura de las importaciones. ¿Y por qué? Porque voy a tener la posibilidad de desarrollar nuevos proveedores externos, ¿sí? En cuestiones sociales, que puede ser que mi constructora se encuentre dentro de la ciudad, que es el caso de muchos, y que pueda generar, a lo mejor con el movimiento que tengo dentro de mi empresa, no porque esté construyendo ahí, pero sí un depósito que entra y sale gente. Bueno, puede ser que yo genere descontento en los vecinos, básicamente ¿por qué? Y bueno, porque mi organización está emplazada fuera del polo industrial. ¿Y eso qué sería? Y básicamente una cuestión social. Y otra cosa puede ser que haya escasa mano de obra capacitada dentro del mercado laboral. Fíjense, estas cuestiones pueden afectar mi organización y sí, pueden afectarlo porque si yo tengo por cuestiones políticas mayor cantidad de obras y no tengo la mano de obra y necesito, por supuesto, incrementar la cantidad de mi capital humano y no tengo la oferta de obra capacitada en el mercado laboral y la verdad que se va a complicar por ahí que yo pueda cumplir con los tiempos. Y en cuanto a algún factor tecnológico, puede ser que haya una nueva línea automática para la fabricación, por ejemplo, de viguetas y de ladrillos, con lo cual yo podría, si tuviera la cantidad de clientes que lo justifiquen, por ejemplo, hacer una integración vertical hacia atrás. ¿Esto qué significa? Convertirme en mi propio proveedor de viguetas y ladrillos en el caso de que las necesite. Entonces, básicamente, ¿qué me dice el análisis PET? Que yo puedo organizar aquellas cuestiones externas que pueden afectar a mi organización en estos 4 grandes temas. Ahora bien, lo primero que yo hago es listarlos. Ahora, no me sirve de nada que solamente los liste. Lo que voy a tener que hacer es, una vez que los listes, definir de todo este listado que yo tengo, qué se convierten en oportunidades y qué se convierten en amenazas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Tienen alguna duda, Marcia? Marcia, No, no nos ¿alguna escribieron nada? más nada, Anita. Perfecto. Entonces sigo adelante con el análisis. ¿Sí? Ah, no, momento. Que alguien que consulte. Ana Carolina tiene una consulta. Eh, Buen día. En el caso de este ejemplo que vos das de apertura de importaciones, no comprendo por qué, si bien va a tener un efecto económico, ¿no sería algo político? Yo lo puse ahí, pero sí es discutible. Si lo querés poner en político, también en realidad no te va a cambiar el análisis, ¿sí? Si lo pones en uno y otro, sí. Hay muchas veces que nos vamos a encontrar con alguna oportunidad o alguna amenaza que es como medio gris, no sabes si ponerla en un lado o en otro. Yo te digo por qué lo puse como económico, porque lo asocié más a que si yo puedo desarrollar nuevos proveedores en el exterior, probablemente pueda bajar mis costos. ¿Por qué? Porque puedo llegar a conseguir productos iguales o mejores a los que yo tengo a un costo menor. Por eso lo puse en económico y no lo puse en político, ¿sí? Ese era mi razonamiento cuando les armé el análisis. Perfecto, gracias. ¿Sigo? ¿Les parece? Pero igual no te va a cambiar, ¿sí? Acá lo que importa es que yo claramente pueda determinar cuáles son aquellos factores que pueden llegar a afectar mi organización. Y un paréntesis acá es, no se llenen de factores. Yo a veces veo algunos que tienen 15 o 20 factores. El problema es que después hay que seguirlos. Entonces,
en los primeros años, yo lo que les aconsejo es concéntrense en aquellas cuestiones que realmente son importantes y hagan foco. No se distraigan con 15, 20 cuestiones que en realidad el seguimiento posterior les va a demandar tiempo y no les va a aportar al sistema de gestión. Entonces, concentrémonos en poco, pero importante, ¿sí? Ahora, perfecto, gracias, Ana. dale, sigo. Ahora, este análisis PES lo puedo Consulta, compartir. Analia, nos Perdón. pregunta María Isabel si Sí. solo se consideran esos 4 factores o se deben agregar otros también, como mencionabas Exacto. recién. Ahora Ambiental, les voy a legal. mostrar. Exacto. Ahora voy a la siguiente filmina. Fíjense, el PES, lo que se puede hacer es convertirlo en PESTEL. ¿Y ahí qué hago? Generalmente, si yo dejo con P, lo legal lo dejo junto con político. Entonces es político, legal, ¿está? Ahora, yo puedo separar en E de ecológico y L de legal. Entonces, al análisis anterior, ¿qué le puse? En ecológicos, el incremento de los controles ambientales, podría ser una amenaza si yo no estoy trabajando del todo bien. Y una legal, por ejemplo, podría ser el régimen de doble indemnización para los despidos. ¿Sí? Si esto, teniendo en cuenta que en económico puse la disminución de las ventas por la crisis económica. ¿Tá? Entonces, se pueden agregar otros, se pueden agregar todos los que ustedes quieran. Acá lo que estos modelos de análisis lo que hacen es tratar de organizar todos los conceptos, digamos, todos los aspectos que tenemos en nuestra organización. Si ustedes no quieren usar el PESTEL y consideran que dentro de su organización a lo mejor les alcanza con un PES, por ejemplo, o al PESTEL tienen que agregarle alguna otra cuestión más, pueden hacerlo. Acá lo que tienen que ustedes entender es que estas herramientas tienen que ser funcionales a ustedes. Tienen que permitirles, a partir del análisis que ustedes hagan, tomar decisiones. Entonces, por eso, cámbienlo como ustedes quieren. Este es solamente un modelo que podrían usar. Ahora bien, si yo que les dije, todo este análisis PES o PESTEL o el nombre que ustedes quieran llamarles, ¿con quién lo voy a hacer? Con los mandos gerenciales y los dueños, el CEO de la organización. ¿Tá? Terminado este análisis, lo que debería hacer después es trabajar en el FODA, básicamente concentrarme en las fortalezas y debilidades, que es de la manera en que ustedes lo hacen, que ustedes ya la mayoría lo debe conocer. Básicamente, las fortalezas van a ser aquellas cuestiones internas que son propias de mi organización y que son puntos positivos para mi organización. Cuestiones como la trayectoria que tenga mi organización, si tiene saneamiento económico, el grado, digamos, la capacitación o la profesionalización de mis recursos humanos, la baja rotación de recursos humanos, el estilo de gobernanza o de dirección descentralizado, la experiencia en planificación, todos aquellos aspectos que son internos y que son propios de ustedes y sobre los que ustedes pueden actuar. Esta es la definición de fortalezas. Y por el otro lado, lo segundo que voy a tener que hacer, acá en esta parte de la análisis, lo que voy a hacer es básicamente los listados, ¿sí? Voy a listarlos, ¿sí? Tanto en el PES como en esta definición de fortalezas y debilidades, yo no les estoy dando ningún tipo de valor, ¿no? ¿Sí? En esta etapa lo que estoy haciendo, acuérdense, es la identificación, es obtener listados, ¿sí? Y después lo mismo voy a hacer con las debilidades. ¿Qué les puede pasar? Que encuentren más fortalezas que debilidades. Traten de profundizar en esto y si ustedes arman talleres de fortalezas y debilidades con distintas áreas de la organización, van a ver que voy a encontrar un número importante. Acá sí me interesa tener el mayor número posible porque es lo que me va a dar un mayor conocimiento de mi organización. Ahora,
Yo lo que debería hacer es analizar las fortalezas y debilidades que obtengo de mis reuniones o digamos, de la alta dirección y del nivel gerencial con aquellos que, cruzarlos con aquellos que obtengo de los mandos operativos. Entonces, voy a ver que va a haber muchos en donde voy a tener coincidencia. Aquellos en los que tengo coincidencia los doy por hecho. Ahora, en aquellas fortalezas o debilidades en donde no haya consenso, sobre esos son los que voy a trabajar. Entonces, lo que podría hacer es una nueva reunión en donde aquí sí los mezclo, tanto los mandos superiores con los mandos operativos. No hace falta por ahí que estén todos, no vamos a parar una fábrica para poder hacer esto, pero sí que organicemos instancias en donde nos podamos reunir y trabajo sobre los consensos, sobre los disensos, sobre aquellas fortalezas o aquellas debilidades en donde no tengo, la misma opinión, ¿sí? En donde no tengo la misma devolución. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como en el caso con el que abrí este restaurante, bueno, juntar a la gente de cocina con los dueños y tratar de ver realmente qué es la cocina, ¿es una fortaleza o una debilidad? Claramente terminó siendo, en el caso que les cuento, una debilidad. O puede ser también, esto es importante, que yo encuentre disensos entre distintas áreas de la organización. Puede ser, por ejemplo, si yo me encuentro, y les doy el caso de una empresa alimenticia, porque también veo dentro del grupo que hay participantes de este rubro, que yo encuentre que el área de laboratorio o de calidad de productos me diga que mi producto es una fortaleza, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que sea un queso y yo puedo decir que mi queso cremoso, o laboratorio me puede decir que el queso cremoso es una fortaleza para mi organización porque desde el punto de vista nutricional tiene agregados de probióticos, con lo cual es el mejor queso del mercado. Ningún otro queso se le parece al mío. Y puede ser que cuando yo me reúna con el área comercial me diga que el queso cremoso no es un queso, digamos, no es una fortaleza. Básicamente, ¿por qué? Porque ellos, desde el área comercial, encuentran que los clientes le dicen que este queso no se derrite. Y el queso cremoso, la verdad que para qué se usa, básicamente para las pizzas, entonces necesito que ese queso se derrite. Entonces, yo puedo encontrar esta discrepancia entre estas dos áreas, las voy a tener que juntar y ver realmente de qué se trata. Lo más probable, y digamos, por dónde va a solucionarse, lo más probable es que sea una debilidad, porque en definitiva, quien me determina la calidad de mi producto es mi cliente, ¿sí? Entonces, en el caso si tuviera una discrepancia de este tipo, debería considerarla como una debilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? El listado y me aseguro de, digamos, de hacer una instancia posterior para analizar las discrepancias hasta tener un listado único. Entonces, llegado a este punto, ¿qué tengo? Un listado único de oportunidades y amenazas consensuado dentro de mi organización, y por el otro lado tengo un listado de fortalezas y debilidades también consensuados en mi organización. Entonces, llegado a este punto, cumplí con la primera parte de lo que me dice el requisito 4.1 de la norma, que es la identificación de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Ahora, tengo que pasar a una segunda instancia, que es la de valoración. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es mostrarles un método para trabajar esta valoración. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es cruzar los aspectos externos, que yo ya tengo consensuados, con los aspectos internos. Entonces, ¿de qué se trata? Yo voy a elegir el aspecto externo y lo voy a cruzar con aquellas fortalezas y debilidades con las cuales se relaciona. Básicamente, ¿qué voy a hacer? En este caso, tengo una oportunidad y voy a ver qué fortalezas internas tiene mi organización para poder aprovechar esa oportunidad que me presenta el mercado
Y por el otro lado, lo voy a cruzar con qué debilidad tengo que podría impedir el aprovechamiento de esa oportunidad. Entonces, vamos al ejemplo. Yo digo que tengo la existencia de una nueva línea automática para la fabricación de, bueno, digamos, para integrarme hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué fortalezas tengo? Bueno, tengo una mano de obra interna calificada. ¿Esto qué haría? Que si yo incorporo esta nueva tecnología, a lo mejor con una capacitación mínima, la puedo estar utilizando dentro de mi organización porque cuento con los recursos que lo podrían operar fácilmente. Por el otro lado, tengo contratos firmados para la construcción de nuevas obras, es decir, yo voy a mejorar mi tecnología, voy a poder operarla, pero además voy a poder aplicarlo rápidamente en las obras de construcción que ya tengo firmado el contrato. Y tengo una excelente reputación en el mercado, con lo cual voy a poder captar nuevos clientes. ¿tá? Entonces incorporo nueva tecnología, esa nueva tecnología me va a permitir trabajar más, tengo mano de obra, tengo contratos, tengo reputación. Ahora bien, ¿qué es lo que podría impedir que yo pueda aprovechar de esto que a priori se ve tan positivo? Me falta capital propio para inversión, ¿sí? Vamos al segundo, lo dejemos hasta ahí y ya sigo adelante cómo sigo el tratamiento. ¿sí? Entonces, acá lo que es importante es que vean cómo yo relaciono los aspectos externos con los aspectos internos. Y después tomé una amenaza. Y en la amenaza yo tengo la disminución de ventas por la crisis económica, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la fortaleza que me permite afrontar esta disminución de, bueno, que tengo una empresa saneada sin pasivos importantes? Es decir, que internamente no agravaría la situación de mi empresa porque básicamente no tengo deudas, pero tengo una debilidad y disminuye las ventas, la cantidad de construcciones que puedo hacer, es que tengo altos costos fijos para el mantenimiento de mi estructura, con lo cual esta es una debilidad bastante fuerte, ¿sí? Otro punto que es importante acá es que cuando yo haga el análisis externo del PES, por ejemplo, y yo quiero pasar a esta instancia de valoración, no necesariamente voy a tener que poner por separado cada una de las oportunidades y cada una de las amenazas para poder analizarlas, sino que puedo armar núcleos de oportunidades o núcleos de amenazas. ¿Esto qué significa? Puede ser que haya 2 o 3 oportunidades que tengan una lógica común, que expliquen una situación común, por lo tanto, lo voy a relacionar con las mismas fortalezas y debilidades, ¿sí? Les leo algunos, o les cuento algunos ejemplos para que ustedes entiendan a qué me refiero con esto. Un grupo de amenazas, y en este caso podrían ser amenazas sociales, podrían ser las tendencias de consumo de construcción en seco. Acuérdense que ellos hacen construcción tradicional. La construcción en seco es el nuevo tipo de construcción que se viene. Probablemente lo han visto, en donde se montan las estructuras de perfiles de hierro galvanizado y después se va armando la casa a partir de sucesivos paneles que se van poniendo. ¿sí? Este es el tipo de construcción, para que ustedes se ubiquen a qué me estoy refiriendo, que hay básicamente en Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, es una tendencia de consumo de construcción en seco que está empezando a llegar a la Argentina, con lo cual mi organización modelo, que es una organización que hace construcción tradicional, va a tener como una amenaza este nuevo consumo, esta nueva tendencia. Si a eso le sumo que hay un mayor conocimiento de los beneficios de la construcción en seco vinculado al cuidado ambiental, a la sostenibilidad, etcétera, a esa primera amenaza se la potencia con esta segunda y se le podría potenciar con una tercera y terminar armando un núcleo de amenazas, que es que ya empieza a ver en el mercado nuevas obras o nuevos proyectos realizados con construcción en seco. Por ejemplo, en mineras, en centros comerciales, en jardines infantes de gobierno, inclusive en edificios
de pocos pisos que también se están haciendo con este tipo de construcción. Entonces, yo puedo sumar estas tres amenazas digamos, y agruparlas en un núcleo de amenazas y hacer el análisis como si fueran una sola, ¿sí? No tiene sentido porque cuando yo me ponga a analizar cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una de ellas separado, en realidad me va a dar exactamente el mismo análisis. Por eso es que les planteo que la agrupemos. Vamos a otro ejemplo de agrupación de núcleos de amenazas, pero en este caso políticos. Lo de recién era básicamente social, ¿sí? Social y económico. Estas amenazas podrían ser las políticas de importación y el tiempo y requisitos de aprobación de organismos, ¿sí? Acá cuando hablo de tiempos y requisitos de organismos me refiero a tiempos aduaneros, etcétera. Para el caso del desarrollo de nuevos proveedores, como les decía, como les había leído hace un rato, como habíamos visto hace un rato en la presentación. Y otro grupo de amenazas que también podría agrupar digamos, y trabajar como un núcleo podría ser el crecimiento de la competencia, que esa es una, y el número dos, la informalidad de la competencia, que tienen precios bajos, no cumplen con los tiempos, etcétera. Entonces eso podrían hacer que algunos clientes opten por directamente comprar casas ya construidas y no construir. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, este ejemplo también de competencia, estas dos amenazas podrían constituirse en una sola y la podríamos trabajar como una sola, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo Anita, bien? seguimos viendo la segunda parte de valoración. No pudimos ver el cambio de la filmina. Es que no la hace todavía, les estaba explicando los núcleos. Discúlpanos. Seguimos. Ahora la ven, ¿sí? Marcia, ¿la ven? Ahora sí lo cambié. Sí, ahora sí. Valoración y análisis de Yo lo riesgo. que estaba haciendo era, Perdón. en primera instancia, mostrarles el primer análisis. Este análisis, ¿qué les recomiendo que lo hagan? Y háganlo, lo pueden hacer con la modalidad de taller o la pueden prearmar ustedes antes de volver a trabajarlo con la gente. Esto básicamente con quién lo van a trabajar, lo deberían trabajar con las gerencias y con los mandos directivos de la organización, ¿sí? Ahora, si yo ya hice este análisis, lo próximo que debería hacer es el análisis de riesgo de cada uno de estas amenazas y estas oportunidades. Entonces, fíjense en el primero. Y acá lo que voy a hacer en el análisis de riesgo es básicamente analizar a todo como un grupo, ¿sí? A todo me refiero a la oportunidad o a la amenaza por separada junto con las fortalezas y debilidades asociadas. Eso, digamos, eso pasa a ser un grupo de análisis. Ese grupo de análisis, ¿qué voy a hacer? Analizar esa situación completa y establecer digamos, con el equipo de trabajo, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Qué tan probable es que eso se manifieste en mi organización y cuál va a ser el grado de impacto si se manifestara? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Analizo riesgo, probabilidad de ocurrencia por grado de impacto, y acá lo que voy a tener que establecer es cuál es la escala de valoración del riesgo. Si se fijan en la filmina, lo van a encontrar al pie de la filmina. En la escala que les propongo que usen, por lo menos las primeras veces que utilicen esta herramienta, tiene que ser una escala muy simple, ¿sí? En donde 3 puede ser alto, 2 puede ser medio y 1 puede ser bajo. Si quieren dar vuelta a la escala, no hay problema. Pero yo les recomendaría en esta primera instancia que usen una escala muy sencilla, con 3, 2, 1, que es muy fácil de entender y de que todos lo que trabajen digamos, lo que participen de este análisis lo puedan comprender y hablen todo el mismo idioma. Entonces, en este caso, fíjense, la probabilidad de ocurrencia me da 1, ¿sí? La probabilidad de que pueda incorporar esta máquina y que pueda integrarme hacia atrás es 1, es baja. Ahora, si yo pudiera incorporarla, el grado de impacto en mi organización sería alto, por eso tengo un 3. Entonces, 1 por 3 me da 3, ¿tá? Vamos a la segunda y después termino el análisis. En la segunda, que es disminución de ventas por la crisis económica,
la probabilidad de ocurrencia me da alto, ¿sí? Porque puede ser casi una realidad en mi organización. Y el grado de impacto de la disminución de las ventas en mi organización claramente es alto. Entonces, cuando yo multiplico 3 por 3, me da 9. Y así hago sucesivamente con con todos los grupos de análisis. ¿Y después qué hago? Aquellos que tengan la valoración más alta, el riesgo más alto, son aquellos sobre los que voy a armar un plan de seguimiento. Por eso en el plan de seguimiento, fíjense que pongo 1, 2, 3, 4, las acciones que voy a hacer. Ahí puedo definir cuáles van a ser las acciones, quién va a ser el responsable, cuáles van a ser los tiempos, cuál es el presupuesto asociado y si después lo cumplí o no lo cumplí. Acá les hago un paréntesis y vuelvan al último renglón en donde les pongo la escala de valoración, y al final de la oración lo que les puse es: la organización define que realizará el seguimiento a aquellos riesgos que, bueno, acá lo que ustedes tendrían que definir es: no necesariamente ustedes tienen que armar un plan de seguimiento para todos. Ustedes pueden definir que aquellos núcleos de análisis que les da entre 6 o un puntaje mayor a 6 hacen el seguimiento, y a aquellos que sean menor de 6 no le hacen seguimiento. Ustedes son los que tienen que definir, porque el no hacer nada, pero también es una definición. Yo puedo conocer cuáles son los riesgos y definir que para aquellos que tienen un riesgo bajo, para mi organización no voy a armar un plan de seguimiento solamente para aquellos que tienen un riesgo importante en mi organización. Ahora bien, voy a la siguiente filmina, y esto que recién les hice del análisis de riesgo es el punto de la norma, en donde me dice que yo lo que tengo que analizar son los riesgos, cuando riesgos negativos, y que los riesgos positivos en realidad se transforman en una oportunidad. Y las acciones que yo voy a tener que definir de aquellos que yo defina que voy a realizarle el seguimiento, van a tener que ser tendientes a lograr alguno de estas tres cosas: eliminar el riesgo, corregirlo o mitigarlo. Entonces, las acciones que yo defina, en definitiva, cuál va a ser el trasfondo o para qué las voy a hacer para lograr alguna de estas tres cosas: eliminarlos, corregirlos o mitigarlos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Anita. Hay una conversación que, si se quieren sumar Javier Leguizamón y Luis Recúpido, es por el tema de la valoración de los riesgos, si hay algo más tangible, que no sea alto, medio, bajo. Y después, Sí. por otro lado, si también nos falta la parte de que una de las opciones puede ser asumir el riesgo. Sí, totalmente. Por eso les digo, asumir el riesgo y no hacer nada. Eso que yo les decía, directamente no hago un plan de trabajo. Es perfectamente viable. Lo que yo no puedo hacer es desconocer el riesgo. Lo que yo no puedo hacer es no haber identificado la situación y básicamente desconocerla. ¿Sí? Eso es lo complicado. Pero ahora, si yo la reconozco y defino no hacer nada, eso es una definición que es perfectamente válida. De hecho, hay algunas cuestiones en que la organización entiende que es más alto el costo de asumir el riesgo que de no hacerlo, y decide no hacer nada, y está perfectamente bien. Pero lo importante es que lo tiene identificado y que tomó una decisión al respecto, ¿sí? Esto de, para Javier, digamos, Javier, les cuento, es básicamente de seguridad e higiene. Por eso me parece que viene la pregunta por ahí. Sí, Javier, podés usar otro tipo de escala. Podés usar, por ejemplo, una escala que vaya hasta el 1-5, en donde vos analizás la frecuencia o el grado de gravedad. Si les parece, me anoto para que cuando marque, y eso es algo que me olvidé de decirles al principio, les mandemos
el dossier puedo separarles un ejemplo concreto de otra escala de valoración, ¿sí? Que no lo había contemplado, no lo habíamos contemplado en el dossier informativo que les damos, pero me anoto para pasarles otra escala. ¿Les parece? ¿Alguna otra duda? Bien, Anita, sí, y también nos consultan, bueno, el tema este que nos atañe a todos, la pandemia. No es un riesgo valorado por muchos, ¿sí? No, ¿Cómo se puede incorporar como un hallazgo, como un nuevo no, riesgo? Comentan. incorpórenlos como un nuevo riesgo. ¿Se acuerdan que yo les mostré al principio que había tres formas o tres posibilidades de hacer el análisis? Bueno, yo lo incorporaría como un análisis ad hoc. ¿Se acuerdan que el análisis ad hoc es el análisis ante una crisis o una situación inesperada que no fue contemplada en el análisis inicial? Entonces, lo que ustedes deberían hacer es, a su análisis actual de riesgo, incorporarle esta situación, digamos, básicamente me imagino, digamos, a todos nos va a dar una probabilidad de ocurrencia alta, un 3, porque de hecho lo estamos viviendo, y un grado de impacto alto, y sobre eso hacer el plan de trabajo. O sea, es lo que van a tener que hacer es en los análisis actuales que tienen, incorporarlo como un riesgo agregado, digamos. Lo que hicieron fue actualizar su herramienta de análisis. ¿Algo más? Que de hecho lo están Bueno, haciendo. ¿Se también, acuerdan que yo les conté de esta alimenticia que lo hizo hace poquito, digamos, y lo hizo, digamos, amplió su matriz, y lo que hizo fue básicamente analizar cómo lo estaban trabajando, y lo va mejorando a partir de la experiencia, digamos. gracias, Anita. Por otro lado, también nos pregunta si está relacionado con el punto 6.1 de la norma. En realidad, bueno, si quieres explicarles. No, te cometí el error de no bajar mi copia de la norma. Si la No, no tienen te a das mano, problema. Si querés, ahí, Ana, en realidad lo que nosotros estamos trabajando ahora es esto como una herramienta, ¿sí? No basado, como comentó Analía desde un principio, en punto por punto de cada una de las normas, sino que ustedes lo puedan implementar como un análisis de contexto que es base para cualquier norma ISO o también normas de alimento. Anita, corregime si sí, no. no, es así, lo pueden usar. Yo acá lo que hice fue mostrarles lo que cuando planteamos esta capacitación, lo que queríamos era mostrarles una herramienta concreta para que ustedes puedan resolver el 4.1 de la norma. El 6.1, estás hablando de el 6 que ustedes me preguntan. Estoy pensando que sí lo podrían usar a esta herramienta. Ahora, esta herramienta que yo les estoy mostrando, que básicamente lo vinculamos también a análisis de riesgo, ojo, no la deberían usar cuando ustedes analicen el riesgo de un procedimiento. ¿Sí? Esta herramienta lo que hace es analizar a la organización como un todo. Tengo un análisis de riesgo macro, ¿no? No deberían usar esta para analizar el riesgo de un procedimiento puntual, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá. Tengo otra Perfecto, Anita, herramienta, seguimos entonces. sí, Gracias. estoy mirando la hora también. Bueno, hay otra herramienta que les podamos mostrar que sea una alternativa al PESTEL. Sí, hay otra que se llama las 5 fuerzas de Porter. No sé si es una herramienta bastante conocida. De hecho, el año pasado cumplió los 40 años, ¿sí? Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta que nació en la Escuela de Negocios de Harvard en el año 79, así que fíjense los años que tiene. Y básicamente fue planteado por un gurú de la administración, así que aquellos que tengan formación en administración de empresas es como uno de nuestros libros de cabecera, ¿sí? Entonces él lo que dice es que el análisis externo de la organización lo podemos hacer analizando 5 fuerzas. Él lo que dice es que sobre estas 5 fuerzas que componen lo que sería un micro contexto externo de la organización, son básicamente aquellos que pueden llegar a alterar mi sistema de gestión. Entonces él lo que plantea es que cada uno de estos 5 actores tienen básicamente
fuerzas que pueden ser positivas o negativas para mi organización según cuál sea la intensidad de cada una de ellas. Vamos a un ejemplo. ¿Qué nos dice Porter? Y fíjense a mano, a la derecha les puse negociación con los clientes. Me dice que no es lo mismo si mi organización tiene pocos clientes que tienen una gran importancia para mi organización. Porque si yo tengo pocos clientes, esos pocos clientes podrían de alguna manera manejar el precio o el servicio que yo les estoy dando, que yo les estoy ofreciendo a ellos. Ahora, si yo tengo muchos clientes, el poder de negociación individual de cada uno es un poder muchísimo más bajo, ¿sí? A eso es a lo que se refiere en negociación de los clientes. Mientras menos clientes tenga, más fuerza individual tiene cada uno de ellos en la negociación que yo hago. Es lo mismo que la fuerza de los proveedores. Si yo tengo que caer en un solo proveedor, entonces este proveedor va a tener mucho más fuerza. Él va a ser el que va a tener la sartén por el mango y el que va a poder establecer las condiciones de trabajo con mi organización. El otro punto, la otra fuerza habla, fíjense abajo, de productos sustitutos. Y acá, ¿cuál es la máxima que usa Porter? Que todo producto o todo servicio puede ser sustituido. En el caso de la empresa constructora que estamos hablando, lo que nosotros veíamos como producto sustituto puede ser la construcción en seco. Claramente es claramente es un sustituto al producto que está vendiendo la organización. Y después tengo, por el otro lado, los nuevos entrantes, es decir, las nuevas organizaciones que ingresan, los nuevos competidores. Entonces, acá es importante saber qué tan alta o qué tan débiles son las barreras de entrada. ¿Se acuerdan que cuando nosotros los analizábamos hace un rato decíamos que teníamos muchos competidores informales? Estos competidores, si yo tengo muchos competidores informales, probablemente las barreras de ingreso sean barreras bajas, ¿sí? Y la intensidad de la competencia, qué tan ardua es la competencia con mis competidores actuales. Esas básicamente son las 5 fuerzas de Porter. Entonces, volviendo al ejemplo, fíjense, yo que hice es, trabajé con estas 5 fuerzas y lo que hice fue agrupar las amenazas y oportunidades en cada uno de ellos. Entonces, en nuevos entrantes, yo lo que puse son bajas barreras, lo que posibilita que nuevas empresas ingresen al mercado de las construcciones domiciliarias. A lo mejor no voy a tener nuevos entrantes para construcción de la obra pública, porque se requiere otra espalda económica, pero sí para las construcciones domiciliarias. En la fuerza de los proveedores, una oportunidad podría ser la apertura de las importaciones. Fíjense cómo lo que yo hice es darle otro enfoque. Nosotros esto de la apertura de las importaciones ya lo leímos hace un rato cuando lo analizábamos desde el punto de vista del PES y lo poníamos como un económico. Ahora, si yo lo analizo desde el punto de vista de las 5 fuerzas de Porter, es claramente una oportunidad vinculada a proveedores. Y una amenaza en fuerza de proveedores es su falta de cumplimiento en los plazos de entrega, que tienen un impacto directo en el compromiso adquirido con nuestros clientes y nuestra capacidad para cumplir con los plazos de entrega pactados. Puede ser, y sí, puede ser. Si yo tengo uno o dos proveedores, nada más, por ejemplo, de hierro en el país, voy a estar atados claramente a ellos. Su fuerza de negociación va a ser sumamente alta y mi empresa constructora va a ser una de entre un montón de clientes que ellos tienen, con lo cual no voy a tener ninguna posibilidad o muy poca posibilidad de establecer los términos de negociación o que la negociación esté a mi favor, digamos. En productos sustitutos, fíjense, crecimiento de la construcción en seco como una alternativa a la construcción tradicional. La intensidad de la competencia, puse una oportunidad, puede ser la oportunidad de crecimiento y posicionamiento y mejora de nuestra organización a partir de que mi organización cuente con certificación de calidad.
Y una amenaza pueden ser menores costos de la competencia por estructuras mucho más básicas que la mía. Y en negociación de clientes, riesgo de pérdida de fidelidad de clientes y dificultades para captar nuevos clientes. Entonces, lo que yo hice con las 5 fuerzas de Porter es organizar básicamente los aspectos externos desde otro punto de vista. Va a estar en ustedes que puedan, que elijan o trabajar con PES o trabajar con Porter en función a la realidad de su organización, cuál de estas 2 herramientas se acerca más a ustedes. Entonces, lo que hice fue establecer las fuerzas y determinar las oportunidades y amenazas, y lo que hago es vuelvo a, digamos, la herramienta para lo que lo usé nuevamente es para identificarlos, y lo que hago es valorarlos con el mismo modelo de trabajo que usé para el PES. Fíjense, acá lo que hice fue, les voy a la hojita anterior, en intensidad de la competencia, la oportunidad, esto de oportunidad de crecimiento a partir de la certificación de la ISO 9000, entonces acá lo puse en aspecto externo, lo copié y puse los aspectos internos, mano de obra interna calificada, contratos, etcétera, y de vuelta el análisis de riesgo. Como ven, lo importante es que ustedes elijan Porter o PES o cualquier otra herramienta que les permita analizar el mercado externo, digamos, los aspectos externos, pero lo importante acá es lo posterior, digamos. Elijan la herramienta que ustedes prefieran y que más se adecue a ustedes para hacer la identificación, ¿sí? Y lo importante es después que de esa identificación pasen a una valoración y a un plan de seguimiento, ¿sí? Y la forma para hacerlo es, que nosotros les proponemos es esta, el de cruzar aspectos externos con internos, analizar el riesgo y establecer el plan de seguimiento, ¿sí? ¿Alguna idea o alguna pregunta? Sí, Anita, acá nos consultan si en cada una de estas fuerzas existen las amenazas, oportunidades, fortalezas, debilidades, o solamente se refiere a aspectos externos. No, tanto el PES como las fuerzas de Porter son herramientas para analizar el contexto externo, ¿sí? No se usan para el contexto interno, son externos, ¿sí? Porter habla de que su herramienta es para analizar el microcontexto externo de la organización. Es más, también he visto combinadas estas 2 herramientas, en donde lo que se hace es entender a Porter como el microentorno externo y usar después el PES para el macro contexto externo de la organización. Son los 2 para externo, no son para análisis interno. ¿Otra más? Bien, genial, ahí respondimos. Damos unos segunditos, ya estaríamos terminando. Acá nos consultan, otra? Bueno, justamente el FODA, sí, Gisela nos comenta que el FODA es factible para interno y externo. Sí, es para los 2. El tema es que yo lo que quise, digamos, nuestro objetivo acá era mostrarles que con el externo podemos hacerlo mucho más rico que solamente con la definición de fortalezas y debilidades, de oportunidades y amenazas en la parte externa. Acercarles 2 herramientas para enriquecer el análisis externo. ¿Por qué? Porque es un análisis que por lo general les cuesta mucho trabajo en las organizaciones y se les escapan conceptos que después al cabo de un tiempo se dan cuenta que también deberían haberlos incorporado en su análisis. Por eso es importante que puedan usar una herramienta como esta. Pero sí, perfectamente, si ustedes quieren usar un FODA común y silvestre, como lo hemos usado la mayoría de las veces, también sirve, pero anímense a más. O sea, cuando uno trabaja en el sistema de calidad, tiene que darle siempre un valor agregado a la organización, y está bueno porque esto los hace pensar, los hace empezar a involucrarse con el sistema de gestión,
y les va a ayudar a que las decisiones o los planes de trabajo que surjan de este análisis del contexto sean muy sólidos, porque tiene por detrás un trabajo de análisis metodológico muy fuerte. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Anímense más, anímense a usar herramientas como esta. ¿Qué otra más tenemos, Marcia? Sí, nos comentan que, bueno, a veces cuesta registrar el tema de las revisiones, que sí, es correcto. A veces se hace en un Excel con una matriz y, bueno, año a año es como que no se termina de decidir si hacer una nueva, o sea, cómo es que se registra la actualización, digamos, para no perder el historial de los cambios. No, lo que puedes hacer es usar, sí, generalmente para esto es lo más sencillo como herramienta gráfica es usar el Excel y podés ir cambiando las revisiones, digamos, tenés revisión 1, revisión 2 y vas dejando lo que queda, porque ojo, si ustedes hacen un análisis de contexto muy bueno y a conciencia, es probable que muchas de las variables que ustedes trabajan se repita año a año. Igualmente, a medida que lo vayan usando, va a haber cuestiones que los planes de seguimiento, digamos, fueron efectivos y lo vamos a eliminar del análisis, pero lo que podrían hacer es ir cambiando la revisión y en la revisión nueva ir dejando con un color digamos, lo que viene de años anteriores e incorporando a lo mejor con otro color lo correspondiente a este año y obviamente eliminando aquellas cuestiones que ya no son válidas en el análisis. Me parece que eso podría ser una herramienta, digamos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos por participar, Analia. La verdad que por mi parte también ha sido muy útil y clara las explicaciones. Si nosotros le vamos a estar enviando un material bibliográfico respecto al tema, cualquier consulta, estamos Analia y yo disponibles también. Vamos a estar realizando otros talleres más seguidos debido a la situación que nos toca vivir. Así que bueno, esperamos que puedan participar y difundir si les gustó. Bueno, muchísimas gracias y bueno, la verdad que esperamos que lo puedan utilizar, que sea un disparador de ideas, digamos, para trabajar en las organizaciones y que nos acompañen en las próximas capacitaciones de este tipo, que son cortitas, son hora y media, una cuestión así, pero que sea una herramienta que puedan utilizar de manera efectiva en sus organizaciones y que le aporte valor agregado, básicamente. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Analia, muchas gracias, De Marcia. nada. Chao, hasta luego.